Exactamente, son las 9 de la mañana con 34 minutos y estamos en este espacio que hemos desarrollado durante prácticamente todo el proceso de redacción de nueva constitución junto al Observatorio Constitucional Ambiental, pero que vamos a continuar para poder ir conociendo los aspectos más importantes, fundamentales de la propuesta que será sometida a plebiscito el próximo día 4 de septiembre. Le damos la bienvenida a quien está habitualmente en este espacio, el coordinador ejecutivo del Observatorio Constitucional Ambiental de nuestra Casa de Estudios, abogado Benjamín González. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Y saludamos también, le damos la bienvenida a este espacio al director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa. Ezio, ¿qué tal? Bienvenido también acá a Radio Universidad de Chile. Hola Claudio, buen día. Muchas gracias por invitarme. Sí, vamos a ir revisando algunos aspectos importantes de esta propuesta de nueva constitución y en esta ocasión hablaremos respecto de, bueno, el catálogo de derechos que se presenta en el texto, particularmente lo relacionado al tema ambiental, pero también hablaremos un poco de lo demás porque está todo conectado, pero también respecto de la forma en que se pueda garantizar el ejercicio de esos derechos, las acciones de tutela que se conocen y que también están contenidas en la nueva propuesta constitucional. Te quería pedir esa primera aclaración, Benjamín, respecto de qué hablamos cuando hablamos de derechos, en primer lugar, para que la gente lo tenga claro, pero también respecto de las acciones de tutela, porque se dice, ¿no?, que tan importante como garantizar derechos en una constitución, también es muy importante que existan los mecanismos para que esas garantías se puedan ejercer. Así es, Claudio. Efectivamente, el texto constitucional, diría yo, uno de los rasgos fundamentales, unas características principales, es la ampliación del catálogo de derechos que se reconocen. Sin embargo, antes que eso, también, o en paralelo a esto, hay una ampliación del catálogo de derechos, pero también hay una ampliación de los sujetos de derechos. En el texto actual, los sujetos de derechos son las personas, naturales o jurídicas. En la propuesta de texto constitucional, además de las personas, que también son sujetos titulares de muchos derechos que aparecen en el texto, también son sujetos de derecho la naturaleza, como ya lo hemos conversado en capítulos anteriores de este programa. También son sujetos de derecho los animales y las generaciones futuras. Eh, Esos son los sujetos de derecho. Cada uno de estos sujetos de derecho tiene sus derechos en particular que les son aplicables. Es decir, los animales tienen derecho a una vida libre de maltrato, la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, mantención y restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos. Y las personas, bueno, las generaciones futuras también tienen un vasto reconocimiento tanto en sus intereses, pero también en el artículo 57 en particular, en lo relacionado con el derecho humano al agua, tiene un reconocimiento como sujeto de derecho, porque el artículo 57 señala que toda persona tiene derecho humano al agua y es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Entonces, ahí aparece como una forma de reconocer derecho a las generaciones futuras. En cuanto a las personas, ellas tienen su catálogo de derechos en el capítulo, principalmente en el capítulo segundo sobre derechos fundamentales, los cuales abarcan tanto, bueno, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, a la ciudad y el territorio, al derecho humano al agua que recién mencionaba, por supuesto, derecho a la propiedad, y también en cuanto a los derechos ambiental propiamente tal o más clásicos, por decirlo así, o destacaría yo los artículos 104 y siguientes, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al aire limpio durante todo su ciclo de vida, y el artículo 106 establece que la ley podrá establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos para garantizar estos derechos. Eh, entonces, si nosotros mezclamos el artículo 104, 105 y 106, tendríamos algo así como la regulación que aparece en la Constitución del 80 a nivel medioambiental. Y a estos tres artículos hay que agregarle por lo menos otros 13 artículos que garantizan otros derechos para las personas, como acceso a la justicia ambiental o a la ciudad y el territorio que ya mencionaba. Eso en cuanto al reconocimiento de los derechos. Y en cuanto a su tutela o a su protección, es efectivo lo que tú señalabas, que hay muchos derechos que están en los textos constitucionales que si no existen los mecanismos jurisdiccionales para que las personas puedan defender estos derechos o hacerlos exigibles ante el Poder Judicial o el sistema de justicia, terminan siendo algo así como letra muerta. En la propuesta de texto constitucional, para que esto no ocurra,
además del catálogo de derechos, se establece una acción de tutela, que vendría algo así como a reemplazar el actual recurso de protección, y tiene una regulación más o menos especial, que la podemos conversar más adelante. Ujú. Ezio, bueno, como representante de ONG FIMA, también como abogado que ha estado presente en múltiples conflictos ambientales, te ha tocado lidiar con nuestra actual institucionalidad, nuestro actual sistema en la materia. ¿Cómo cambiaría, a tu juicio, el panorama con lo que está establecido actualmente en la propuesta de nueva Constitución? Bueno, el panorama es bastante distinto, ¿no? Pasamos de o vamos a pasar, cuando se apruebe, esperamos que se apruebe la nueva constitución, vamos a pasar de una constitución que contiene apenas un artículo relevante relacionado con la protección del medio ambiente, al cual le hemos sacado mucha punta, digamos, o sea, se ha hecho mucho en base a solamente ese artículo. Pasamos de eso a una constitución que tiene toda una estructura normativa para proteger al medio ambiente, que considera efectivamente la relación que existe entre nosotros personas, humanos, y la naturaleza, pero también considera no solo la relación individual entre las personas y la naturaleza, sino que la relación colectiva como pueblos de Chile que tenemos con la naturaleza, o sea, la importancia que tiene la naturaleza para nuestra existencia como pueblos. Y considera además las generaciones futuras y considera a la propia naturaleza como sujeto de derechos, como explicaba Benjamín, y me imagino que han hablado además también en otras ocasiones. El hecho de que exista esta estructura que modifica sustantivamente la forma en que el derecho responde frente a los desafíos ambientales, para efectos judiciales, digamos, va a tener mucha implicancia. Primero que nada porque, y esto quizás es lo más importante, la decisión que tomen las autoridades sobre cuestiones ambientales va a tener muchas más variables que las que tiene hoy día. Y va a tener variables que empujan la decisión hacia decisiones que son de mayor protección del medio ambiente que lo que son hoy día. Esa decisión que tome la autoridad es lo que finalmente se pelea, ¿no? Cuando uno habla de los juicios ambientales, la judicialización en materia ambiental, cuando las comunidades presentan juicios contra proyectos que se van a instalar en su territorio, son juicios contra la decisión de la autoridad. No son necesariamente juicios directamente contra la empresa que se quiere instalar, sino que son contra la autoridad que le permite instalarse con determinadas condiciones, que son condiciones muy débiles, y por tanto que no van a proteger al medio ambiente, no van a proteger a las personas. Ahora, con la constitución nueva, desde que esté vigente, la autoridad va a estar obligada a tomar una decisión más consciente de los efectos ambientales que esa decisión tiene. Y por lo tanto, las personas vamos a tener una posibilidad mayor de fiscalizar que la autoridad tome una buena determinación. Yo creo que acá hay un punto bien importante, no solo en materia ambiental, sino que en toda la lógica de la nueva Constitución. La nueva Constitución rompe ese esquema tradicional de la Guerra Fría entre el Estado y los privados como una gran tensión, ¿no? E incorpora una variable que hasta ahora nuestro derecho le ha hecho mucho el quite, que es la variable de los ciudadanos y las ciudadanas, no por el Estado ni por el mercado, sino que por su propia existencia individual y colectiva. Esa incorporación de la variable ciudadana en materia ambiental se ve muy fuerte, porque en materia ambiental es una de las principales donde se ha empujado esta variable. Entonces, se refuerzan los mecanismos de participación ciudadana, se refuerzan los mecanismos de toma de decisiones y se refuerza la posibilidad de acceder a la justicia. Y ese acceso a la justicia es finalmente el más relevante porque es el que va, de alguna manera, domando la toma de decisiones del Estado, para que esa toma de decisiones sea consciente de sus efectos ambientales. Ujú. Benjamín, cuando se conoció ya la propuesta de nueva constitución, algunos abogados expresaron su preocupación respecto de que al aumentar la cantidad de derechos que incorpora el catálogo en la nueva constitución, también como mencionabas, ya no solamente hablamos de sujetos de derecho a las personas naturales o jurídicas, sino que también se incorporan otros como la naturaleza, en fin, iba a provocar finalmente un aumento o una lluvia
lo calificaron algunos medios de comunicación, de recursos o acciones judiciales en los tribunales. ¿Qué tan efectivo es eso? Y también te quería preguntar respecto de este cambio que se hace acerca de lo que actualmente conocemos como recurso de protección versus lo que incorpora la nueva Constitución. Eh, el artículo 119 de la propuesta de texto constitucional consagra aquello que se ha denominado acción de tutela de derechos fundamentales. Ese es el mecanismo que tendremos las personas que veamos amenazado, perturbado o privado nuestro legítimo ejercicio de algún derecho fundamental, que el catálogo es el que mencionaba en mi intervención anterior. Si nosotros vemos amenazado o perturbado alguna de estos derechos, nosotros podremos recurrir al tribunal de instancias, dice el artículo 119, que determine la ley. Es importante esta frase, que determine la ley, pues el artículo 42 transitorio, 42 transitorio, claro, señala que mientras no se promulgue esta ley, que regulará cuál será el tribunal que conocerá de esta acción de tutela, permanecerá vigente la acción de protección, que es la acción de protección que nosotros tenemos actualmente. Entonces se tramitará ante la Corte de Apelaciones y conocerá en apelación la Corte Suprema. Eso como una primera prevención que se vincula con que la acción de tutela que está contemplada en el texto constitucional efectivamente es más amplia que la acción de protección, es decir, se garantiza un mayor acceso a la justicia para la protección de los derechos fundamentales, incluidos los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza, pero esta acción entrará en vigor paulatinamente, es decir, primero se tiene que dictar, se tiene que aprobar el texto constitucional y luego se tiene que dictar por el Congreso de Diputadas y Diputados esta ley que materialice esta acción de tutela. En cuanto a las diferencias entre el recurso de protección que tenemos ahora y la acción de tutela, son varias. Entre ellas, la que ya mencionaba, que la acción de tutela no tiene un catálogo. El recurso de protección actualmente procede no respecto de todos los derechos consagrados en la Constitución. Es decir, la Constitución consagra derechos, pero no consagra las herramientas para proteger la vulneración de estos derechos respecto de todos los derechos consagrados. El texto constitucional propuesto es más coherente, si se quiere, pues consagra derechos, pero consagra también el mecanismo para proteger o garantizar estos derechos que reconoce. Esa es una primera diferencia. Otra diferencia es que la acción de tutela la conocerá en primera instancia el tribunal de instancia que determine la ley. Es decir, será un tribunal, no la Corte de Apelaciones inmediatamente, sino que se llegará a la Corte de Apelaciones en caso que exista una apelación respecto de la sentencia definitiva de este tribunal de primera instancia. Esto también ha generado algún tipo de desconfianza de parte de las personas en torno a que saturaría los tribunales inferiores colapsándolo de más causas. Sin embargo, respecto a eso, yo diría que el texto de la propuesta señala que la acción se tramitará sumariamente, es decir, se tramitará rápidamente, con preferencia a otro tipo de causas, y también va a permitir descongestionar la Corte de Apelaciones. En el fondo, es legítimo, yo creo, preguntarnos si es la Corte de Apelaciones el tribunal adecuado para conocer en primera instancia de una acción de tutela de derechos fundamentales, en circunstancias de que tenemos muchos otros tribunales a lo largo del país que podrían conocer y tutelar la privación de estos derechos fundamentales. Además, otra diferencia importante entre la acción que se propone y el recurso de protección es que esta acción de tutela procederá solo cuando no haya otras vías para la cautela de estos derechos vulnerados, con alguna excepción. Entonces, yo creo que ese último dato es relevante para disipar algunas dudas que pueden existir en torno a la excesiva judicialización, que yo creo que no existirá, en parte por eso y en parte también por lo que señalaba el profesor Ezio Costa hace unos instantes, que se vincula con que el texto constitucional es denso en la protección ambiental. Entonces, le permitirá al Estado tener mayor conciencia de la importancia de la protección ambiental en su quehacer. Por lo tanto, es previsible que no tendremos que llegar a la siempre nefasta solución de judicializar los asuntos, porque el Estado materializará el deber de llevar adelante una administración ecológicamente responsable, que también es un deber que el Estado tiene conforme al texto que se está proponiendo.
Ujú. Estamos conversando con el coordinador ejecutivo del, perdón, del Observatorio Constitucional Ambiental de la Universidad de Chile, Benjamín González, y el abogado académico también de nuestra Casa de Estudios, director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, a propósito de la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución, los derechos que incorpora y su tutela, que siempre es importante conocer y entender. Ezio, a propósito de lo que le preguntaba a Benjamín respecto de esta preocupación que ha surgido por la judicialización que podría darse al aumentarse este catálogo de derechos. Hay un grupo de interés que particularmente ha levantado este tema y que tiene que ver precisamente con las eventuales trabas que se podrían producir a nivel judicial para diversos proyectos de inversión que sabemos constantemente se buscan instalar en diversos territorios de nuestro país. Y ya con la actual constitución se ha hablado mucho, ¿no? Respecto de la judicialización que se ha dado de todos estos proyectos y se ha levantado la preocupación en ese sentido respecto de que con la nueva constitución eso se podría agudizar. ¿Qué mirada tienes tú al respecto? Em, a ver, yo creo que primero, y siguiendo la línea de lo que comentaba Benjamín sobre las posibilidades que efectivamente hay una explosión de causas, ese es un temor que se levanta cada vez que se habla del acceso a la justicia y que jamás se ha cumplido. Nunca existe una explosión de causas por la simple razón de que llevar adelante una causa es una cuestión compleja, cara, que las personas no están esperando, y esto básicamente podemos pensar en cada uno de nosotros. Nadie está esperando el momento preciso para tener que demandar a otra persona. En general, todos preferiríamos no tener que ir a demandar a nadie y no tener que ir a los tribunales. Da lo mismo lo amplia que sea la posibilidad de presentar una acción. Entonces, no es previsible que haya un aumento explosivo de las causas. En segundo lugar, hay un mito instalado respecto de la judicialización en materia ambiental que también es bastante complicado. No hay una excesiva judicialización de causas por parte de comunidades y personas en contra de proyectos. De hecho, es un porcentaje bajísimo de los proyectos que se presentan los que terminan en tribunales. Muy bajo, bajo el 3% de los proyectos. Y además, en los tribunales ambientales, hay un trabajo que hizo Espacio Público hace algunos años atrás, más del 50% de las causas son presentadas por los titulares de los proyectos, no por las personas. Entonces, esta idea, claro, cala dentro de un imaginario colectivo de la resistencia hacia el daño ambiental y que yo agradezco mucho que exista esa resistencia, que hayan personas que efectivamente trabajen para resistir el daño ambiental, pero es mucho menos de lo que se dice y mucho menos de lo que debería ser incluso. Eso entonces por un lado. Por otro lado, yo creo que hay que tomar en cuenta también un punto bien importante sobre el uso de los tribunales y la discusión que se ha dado respecto de la... me voy a alejar un poco de lo ambiental, pero porque es un dato importante. Se dice, bueno, las causas de las tutelas van a ser más lentas o van a ser más difíciles porque no están en las cortes de apelaciones, sino que van a estar en los tribunales de instancia. Primero que nada, como dijo Benjamín, eso requiere de una ley. En segundo lugar, si es que las causas de protección anteriores, ahora de tutela, fueran a los tribunales civiles y eso las hiciera más lentas, eso no nos hablaría mal de la acción de tutela, nos hablaría mal de la justicia civil, de que el hecho de que la justicia civil no tenga la celeridad suficiente para solucionar los problemas. ¿Por qué la justicia civil no tiene la celeridad suficiente? Porque sobre el 80% de las causas en la justicia civil son causas de cobranza de los bancos y las casas comerciales. Entonces, todo el sistema de justicia civil que está hecho para solucionar problemas entre privados está completamente colapsado por un tipo de causas que van a existir, ¿no? No es que esas causas no tengan que existir, pero que son ese tipo de causas. Y no se ha logrado, a pesar de que van más de 15 años de discusión, no se ha logrado hacer una reforma procesal civil que modifique esta situación y ponga a las causas de cobranzas en un tribunal especial y por lo tanto descongestione los tribunales civiles. El segundo punto importante respecto del uso de los tribunales es que en los recursos de protección se
los recursos de protección han funcionado como una especie de, nunca me sé este dicho, sombrero del mago, caja de Pandora, no sé, bueno, pero como bolsillo de payaso, alguna de esas cosas, ¿no? Como el lugar donde cae todo aquello que no tiene un lugar específico. Entonces, cuando no hay una acción específica, se ocupa el recurso de protección. Y eso es un problema que ha sido detectado por los profesores de Derecho desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con la inexistencia de los tribunales administrativos, contenciosos administrativos, que, de nuevo, esta Constitución intentará que se creen como tribunales de instancia contenciosos administrativos. Y espero que así sea, ¿no? Va a depender de la implementación legal. Y además, la gran mayoría de las causas de recursos de protección, pero la gran mayoría, no sé qué porcentaje son, pero seguro sobre el 50%, son recursos de protección contra las ISAPRES por alza de los planes. Una práctica ilegal sostenida en el tiempo, que ya lleva hace 2 años salió un número, eran más de 2 millones de causas que se habían presentado en contra de las ISAPRES por subir sus precios, ganadas todas. Las ISAPRES siguen haciendo esta actividad ilegal, al punto de que incluso hace unos días un gerente dijo que él iba a empezar a demandar a los usuarios de la ISAPRE. Lo echaron o se fue, no sé, bueno, obvio, porque no tenía mucha razonabilidad, pero el colapso de las cortes tiene que ver con eso también. Las cortes han tenido que crear oficinas especiales solo para los recursos de ISAPRE. Entonces, todo este mito de la judicialización, yo creo que se le juegan contra las personas, pero no es correcto pensarlo así. Sí, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos quedaron varios puntos que abordar respecto de este tema, pero esperamos continuar con la revisión de lo que contiene la propuesta de nueva Constitución de aquí al 4 de septiembre para que la gente, la ciudadanía pueda votar lo más informado posible ese día. Benjamín Ezio, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, que estén muy bien. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Que estés bien. Chao, Benjamín. Nos vemos. Chao. Adiós. Y nosotros también nos despedimos rápidamente. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo acá a la 102.5 FM. Siga también junto a la red de radios que piensan y al canal de la Universidad de Chile, UChile TV 11.2 en la televisión abierta digital. Gracias a todo el equipo de la radio y hasta mañana. Que estén bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, el periódico.cl de Temuco y la Araucanía, Radio UTA, 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y también Parinacota, Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso, Radio Talcahuano, Radio Universidad de Antofagasta, 99.9 FM, Diario TV Canal 5.cl de la región de Los Ríos y de los Lagos, Radio UNAP, 101.9 FM de la Universidad Arturo Prat, región de Tarapacá, Radio Quinta, 106.6 FM de Quinta Normal, Radio Ricalma, 107.9 FM de Icalma, región de la Araucanía, Radio Atlanta FM de Antofagasta, canal de televisión R2 TV de las comunas de Mejillones y Taltal, Radio Tricahues.cl de Montepatria, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, 96.1 FM, Radio Extremo de Viña del Mar, 96.1 FM, Radio Cañagual FM Online, desde Panguecillo, comuna de Salamanca, provincia de Choapa, Radio Juan Gómez Millas, de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y el diario electrónico radio.uchile.cl.